Sesiones webinar del 37 concurso escolar 11. Conexión a DICIOF. Esto no es un juego. Hola a todos, bienvenidos a las sesiones interactivas del 37 concurso escolar 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy tenemos el placer de contar con Jesús Guillén, miembro de la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, profesor en los posgrados y máster de Neuroeducación de la misma y de la Diplomatura Neurociencias y Emociones en el Aprendizaje de la Universidad Nacional Villa María de Argentina, entre otros. Aunque en la actualidad trabaja con adultos, tiene muchos años de experiencia en la enseñanza de las ciencias en casi todas las etapas educativas. Creador del blog pionero en España sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro, que tiene más de 6 millones de visitas, y autor del libro Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica, y coautor de Neuromitos en educación, el aprendizaje desde la neurociencia, entre otros. Colabora en distintas publicaciones, como la revista Cuadernos de Pedagogía, de la que es miembro del Consejo Asesor, y además Jesús ha colaborado con el concurso como ponente en las 3 últimas ediciones del concurso escolar 11. Hoy reflexionaremos con Jesús sobre lo imprescindibles que son las emociones en los procesos de razonamiento y determinantes en los procesos de aprendizaje. En este webinar se analizarán muchas estrategias que harán que el aprendizaje a distancia sea más cercano, emocionante y real. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Jesús, hemos establecido 2 momentos para daros respuesta después de los bloques de contenido. Espero que esta sesión os sea muy útil y os dejo con Jesús para que pueda dar comienzo a la sesión. Pues muchas gracias, Sara, por la presentación. Muchas gracias a todo el equipo del concurso 11 por la nueva invitación. Estoy súper contento. Y muchas gracias a todas vosotras y vosotros que realmente nos seguís y hacéis posibles todos estos procesos y proyectos sociales tan importantes, porque como siempre decimos, queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto que nos proponemos. Este es el 4º año que estoy en el concurso 11. Recuerdo perfectamente el primer año en el que analizamos cuestiones relacionadas con la neuroeducación, el 2º año con los patios escolares, el 3º con la creatividad y este 4º con el vínculo entre tecnología y emociones. Si os parece bien, voy a compartir pantalla. No sé si se ve, ¿me confirmáis por favor si se me escucha bien y si veis la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Jesús, lo vemos bien y te escuchamos perfectamente. Y la pantalla la veis, ¿no, Sara? Sí, estamos viendo la diapo a pantalla completa. Muy bien, pues como ya comentaba Sara, en este webinar queremos analizar el vínculo entre emoción, entre tecnología y sobre todo en estos tiempos complejos muy vinculados a la incertidumbre. Y si os parece bien, empezamos por una pregunta. Vamos a utilizar un recurso digital que se llama Mentimeter. A lo mejor tenéis la aplicación descargada en el móvil. Si no es así, podéis entrar directamente en esta web que aparece en la pantalla. Es muy sencillo, www.menti.com, y cuando entréis en la web tenéis que introducir el siguiente código, el siguiente número: 3761715. Tenéis que responder a la siguiente pregunta y eso nos servirá como declaración de intenciones en este webinar. La pregunta es: ¿los seres humanos somos? Te dará la posibilidad, la plataforma, de responder con tres palabras. Venga, va, adelante, a ver cómo lo hacemos, y la nube de palabras que aparecerá en la plataforma la compartiremos y nos servirá también de referencia para analizar cuestiones importantes que veremos luego. ¿Os parece bien? Pues venga, los que tengáis la aplicación en el móvil, se puede descargar fácil, Mentimeter, podéis entrar directamente con este número, y los que no, podéis entrar directamente a través de la web, www.menti.com.
www.congursoonline.com. Tenéis que introducir el código, el número que aparece en la pantalla. Esperamos un poquito para que podáis entrar y para que podáis compartir algunas de las palabras que os sugiere esta pregunta. ¿Los seres humanos somos esto, esto y esto? Una palabra. Puedes poner hasta 3. Vale, a ver si puedo compartir yo también la web desde mi ordenador. A ver cómo lo podría hacer. Salimos de pantalla completa. Entramos en la web y ahí aparece, no sé si estáis viendo mi pantalla. He entrado en la web Mentimeter y están apareciendo pues las, según el tamaño, las palabras más mencionadas. Los seres humanos somos emocionales, sociales, seres sociales, aparece mucho, inteligentes, racionales. Qué interesante, cuántas ideas. Animales, egoístas, también aparecen maravillosos, pero fijaros, me parece que las que más salen son emocionales, ¿me podéis confirmar? Sociales, racionales, aparece también la palabra emociones, inteligentes. Muy bien, qué interesante. Luego compararemos con lo que a mí particularmente me ha sugerido realmente esta época compleja, confusa de la pandemia y comparamos con las ideas que habéis aportado. Y ahora nos vamos a la presentación. Y cuando preparaba este webinar, pensé rápidamente en 4 libros que había leído recientemente. Los 4 son publicaciones recientes que están relacionadas con las cuestiones que vamos a analizar en este webinar. A continuación los vamos a enumerar, pero fijaros qué importante también en el contexto online, que es la lectura. Ojo, también en el contexto familiar. De hecho, las investigaciones demuestran que hay 3 factores que tienen un gran impacto en el rendimiento académico de nuestros hijos. Fijaros, la primera, las expectativas positivas de nosotros, los padres, respecto al desempeño de nuestros hijos. La segunda, que existe una buena comunicación en el contexto familiar. Y el tercer factor crítico es el número de libros que hay en el hogar, siempre y cuando los leamos. Es decir, que si los padres, los adultos, leemos mucho, habrá una mayor probabilidad de que nuestros hijos, de que los pequeños lean mucho, y eso tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Por lo tanto, qué bueno compartir buenas lecturas con las temáticas que analizamos. Empezamos por la primera. Bueno, algunas están en otras lenguas. Distance Learning, donde aparece John Hattie, famoso por analizar un montón de metaanálisis en los últimos años, identificando factores críticos en el aprendizaje. Que han visto los investigadores que efectivamente el factor presencial es muy importante, que el aprendizaje online no va a tener el mismo impacto sobre el aprendizaje que el presencial, pero que es muy importante conocer cuáles son los factores que nos permiten aprender mejor en el contexto presencial para así luego adaptarlos, no replicarlos directamente, sino adaptarlos al contexto online. Estos investigadores han visto que el mayor impacto de las herramientas digitales proviene de los vídeos interactivos, por ejemplo, o también de esos sistemas de tutoría inteligentes, especialmente en el contexto de la escritura y de las matemáticas, esos softwares que realmente nos permiten aprender mejor, que nos acompañan a través de procesos de inteligencia artificial, adaptándose a las necesidades de los estudiantes.
El segundo libro que comparto es uno de Mark Brackett, un investigador de Yale, que cuando era niño sufrió abusos de todo tipo y actualmente es uno de los investigadores más importantes del mundo sobre educación emocional. El título es realmente provocativo, Permiso para sentir. Y él explica que la pregunta que le hubiera gustado que le hicieran de forma natural y que hubiera podido responderla también de forma natural es ¿cómo te sientes? Así es como tendríamos que empezar cualquier clase, cualquier sesión también online. ¿Cómo te sientes? Muy interesante porque hace unos meses publicaron estos investigadores un estudio en el que preguntaban a más de 20.000 estudiantes adolescentes esto, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentimientos te despiertan la escuela? Y los estudiantes adolescentes básicamente respondían, me siento aburrido, agobiado, frustrado. Esto antes del confinamiento. También preguntaron a más de 5.000 profesores antes del confinamiento esa pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentimientos te despiertan la escuela? Y los profes decían, me siento mayoritariamente estresado, me siento superado, me siento agobiado. Esto antes del confinamiento. ¿Qué hubiera ocurrido durante el confinamiento? Dejamos ahí la pregunta. Y el tercer y cuarto libro relacionados con ese contexto complejo de incertidumbre en el que vivimos. El primero de los amigos Jordi Grané y Ana Forés. Ana estará en un webinar próximamente sobre resiliencia. Hagamos que sus vidas sean extraordinarias, donde estos autores introducen un término de resiliencia generativa vanguardista. Consideran esta resiliencia generativa como el arte de generar oportunidades en situaciones de incertidumbre. Qué interesante, no solo resistir, qué interesante este enfoque proactivo. Y relacionado con esto también un pequeño ensayo del compañero David Bueno, está en catalán, El arte de persistir, donde compara los correlatos neurales de resistir frente a persistir, llegando a la conclusión de que es más importante a nivel cerebral el persistir porque de alguna forma nos hace más flexibles, más vanguardistas, es un efecto más transformador a nivel de cerebro y a nivel también de sociedad. Muy bien, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Hemos aprendido muchas cosas, pero en mi opinión, básicamente nos ha enseñado la pandemia o nos ha confirmado estas tres cuestiones. Algunas de ellas las mencionabais en la nube de ideas. Los seres humanos somos, en mi opinión, y esto es lo que nos ha enseñado el COVID-19, flexibles, resilientes y sociales. Tenemos una capacidad de adaptación a lo novedoso extraordinario, flexibilidad. Somos muy resilientes, es decir, soportamos la adversidad y podemos salir reforzados de la misma, con esa idea de resiliencia generativa que comentábamos antes. Y también somos tremendamente sociales. Hemos visto que realmente los seres humanos nos necesitamos. Y esto es muy interesante porque nos lo llevamos a nuestro terreno, el terreno científico. En este tipo de charlas ya sabéis que compartimos evidencias empíricas con aplicaciones prácticas. Aquí os comparto un famoso estudio que se publicó en la famosa revista Science, en donde participaban adultos y los dividían en dos grupos. A unos participantes les entregaban $5, a otros $20. Y les pedían a algunos de los participantes que invirtieran ese dinero en sí mismos, que se hicieran regalos, y a otros participantes que invirtieran ese dinero, 5 o 20, en regalos a otras personas, en acciones, si quieres, caritativas. ¿Qué vieron los investigadores? Que independientemente de que fueran 5 o 20 dólares, no intervenía la cantidad de dinero, las personas que invertían ese dinero en los otros, en los demás, en regalos a otras personas, en actos caritativos, mostraban un mayor bienestar que no las personas que se gastaban el dinero en sí mismas. Qué interesante, somos seres sociales y algo más también, y esto nos lo llevamos al terreno neurocientífico. Una idea que ya analizó en la griega clásica Aristóteles. Por un lado, el hedonismo, por otro lado, el eudaimonismo, por un lado, ese placer hedónico más pensando en uno mismo, por otro lado, ese sentido de propósito pensando en los demás. ¿Qué se ha visto en neurociencia?
que en las dos situaciones, en los dos tipos de placeres, se activa ese sistema de recompensa cerebral que nos hace sentir bien. Cierto, en el placer hedónico se activa más la amígdala y menos la corteza prefrontal que en el otro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de adolescentes, este bienestar eudaimónico, si quieres, este sentido de propósito, cuando realizan alguna acción, así pensando más en los demás, de alguna forma correlaciona con menores síntomas de depresión en los años posteriores, cosa que no ocurre con el placer más hedonista, que correlaciona con síntomas depresivos en la adolescencia. Qué interesante. Efectos directos sobre la salud mental. ¿Veis por qué son tan importantes también en el contexto online? Esos proyectos, por ejemplo, sociales, como los APS, Aprendizaje-Servicio, en donde se vinculan los contenidos curriculares al servicio a la comunidad, en donde participa precisamente toda la comunidad, estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas disciplinas, los equipos directivos, las familias, las entidades sociales. Y qué importante también poner el foco en lo positivo. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, esa dinámica, las tres cosas buenas que tienen efectos beneficiosos sobre esos estudiantes que están en fase de bloqueo o de apagón emocional. Hay que identificar tres cosas buenas que te han pasado al final del día, las escribes, intentar justificar por qué son buenas, qué podría hacer para repetirlas, y esto día tras día. Foco sobre lo positivo tiene efectos beneficiosos sobre este tipo de estudiantes. O, por ejemplo, la visita de gratitud. Escribimos una carta de agradecimiento a una persona, puede ser una amistad, un familiar, y luego la entregamos en mano. Qué importante este contacto, que evidentemente en el online no se puede dar de la misma forma, pero que hemos de intentar por todos los modos que fuera o que sea lo más cercano posible. Y fijaros que hablamos de que los seres humanos somos flexibles, resilientes y sociales, y estas ideas conforman los buenos programas de educación emocional. ¿Y qué nos dicen los estudios longitudinales? Que estos buenos programas de educación emocional tienen un impacto positivo a diferentes niveles. Optimizan competencias socioemocionales básicas en los tiempos actuales. Ya hemos comentado la resiliencia, la flexibilidad, pero también la empatía, el autocontrol, la asertividad. Trabajan muy bien estas competencias. Pero esta mejora de estas competencias va acompañada también de una mejora en el rendimiento académico del alumnado, es decir, que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Qué importantes somos los adultos en este proceso. En el aula, esta educación emocional siempre parte de los docentes, del profesorado, de nosotros, y qué importantes también son las familias. En el contexto online hay que hacer participar a las familias en lo que hacemos, tienen que saber también qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, luego lo analizaremos. Pero claro, la pregunta que nos planteamos es qué es lo que tiene que caracterizar a un buen programa de educación emocional. Se han identificado factores críticos. Basarse en un programa sistematizado, sólido, identificar los objetivos de aprendizaje. Esto también en el contexto online es básico. Hay que clarificar bien los objetivos de aprendizaje, qué es lo que hacemos y por qué. Implicar a toda la comunidad educativa, familias, profesorado, etcétera. Los buenos programas requieren tiempo, un enfoque transversal, utilizar técnicas activas, variadas y que promuevan la cooperación. Ojo, que también estamos hablando en el contexto online de que los estudiantes cooperen. Es muy sencillo. En plataformas como Moodle o incluso como Zoom se puede generar grupos para que discutan en parejas o formar grupos para que analicen una determinada situación, pero también muy, muy importante la cooperación entre el profesorado en estas planificaciones en el contexto online. Es un factor de impacto sobre el aprendizaje del alumnado muy, muy potente. Qué importante también el proceso de evaluación en el contexto online, básico, ir más allá de la calificación, si ya es importante en el contexto presencial, en el online todavía más. Podemos hacer uso pues, de la autoevaluación, de la coevaluación, del feedback adecuado, como comentaremos luego, etcétera, etcétera. ¿Y la neurociencia qué nos dice al respecto? Respecto a la emoción, bueno, sabemos que ante contextos emocionales negativos se activa esa amígdala, esa región del cerebro que interviene en procesos emocionales, sobre todo ante situaciones de miedo, estrés prolongado, etcétera. Pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas vinculadas al hipocampo. El hipocampo es una región del cerebro que participa en procesos de consolidación de las memorias y del aprendizaje.
Por lo tanto, qué importante en el aprendizaje, también en el contexto online, generar climas emocionales positivos, en donde puedan participar de forma activa los estudiantes, en donde no tengan miedo a equivocarse, asuman con naturalidad el error, en donde interactúen, cooperen y en donde las expectativas sean positivas, tanto las de los estudiantes sobre su propia capacidad, tanto las expectativas del profesorado sobre el desempeño del alumnado. Se han visto que son factores muy, muy importantes. Ojo también con el tema de las expectativas del profesorado respecto al uso de las TIC, porque si nosotros creemos que no van a ser útiles, eso condicionará realmente nuestra actitud ante las mismas. También la neurociencia, ¿qué nos dice respecto a las emociones? Algo que hay que tener en cuenta también en el contexto online, pues que hay cuestiones que son básicas, que son factores críticos. La sorpresa, al cerebro le encantan las sorpresas. La alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir. Qué importante también el vínculo desde el primer día. Lo hacemos también en contextos online con adultos, con universitarios. Generar el vínculo adecuado. No queremos que cooperen, queremos desde el primer día generar equipos de alto rendimiento. Es decir, desde el primer día se generan dinámicas para que vayan conociéndose, para que conozcan el nombre de los compañeros, para que conozcan sobre sus vidas y a partir de ahí será más fácil que pueda haber una buena interacción en el contexto online. Y un factor básico dentro de esta educación emocional, o si quieres dentro de la educación en general, es lo que se llama las funciones ejecutivas del cerebro, que por supuesto también hay que trabajarlas en cualquier tipo de contexto. Son las funciones que nos caracterizan a los seres humanos, que nos diferencian de otras especies, vinculadas a la atención, la memoria, el autocontrol, que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas. Si quieres mejorar el autocontrol de tu hijo, apúntalo a teatro. Fíjate qué forma tan fantástica de trabajar esas tres funciones ejecutivas básicas: memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, que posibilitan luego la planificación, el razonamiento, la resolución de problemas, otras funciones cognitivas superiores. En la obra de teatro, los estudiantes tienen que recordar el papel, memoria de trabajo en acción, una memoria entre comillas que nos permite manipular pequeñas cantidades de información y también almacenarlas, jugar con la información online. En la obra de teatro, el estudiante tiene que aprender a esperar. ¿Cuál es su turno? No entra cuando quiere. Eso requiere autocontrol, control inhibitorio. E imaginemos que una compañera, un compañero se equivoca, modifica el guión y tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Eso requiere flexibilidad cognitiva, eso requiere creatividad. Las investigaciones lo que nos están demostrando es que parece que estas funciones ejecutivas se pueden entrenar y se pueden mejorar. Estas funciones que son básicas para todo, para el rendimiento académico del alumnado, para el bienestar personal, para el éxito en la vida. Parece que es muy importante prestar atención a esas cuestiones, a esos factores que sabemos que perjudican a las funciones ejecutivas y también a la sede logística de las mismas, la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que sabemos que perjudica? El estrés, la mala salud, la soledad, no dormir las horas adecuadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece que una buena estrategia consiste en un enfoque global, integral, es decir, ir más allá de lo cognitivo y atender también las necesidades físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Y para ello, nada mejor que, por ejemplo, todo lo relacionado con el juego, lo lúdico, con el arte, da igual que sea dibujando en la obra de teatro, participando en la orquesta. Qué importante el deporte, especialmente los de equipo, tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, o ese ejercicio que requiere demanda cognitiva, como en el caso de las artes marciales. Qué importantes son las buenas estrategias que nos suministran los buenos programas de educación emocional, el autorrebatimiento, la relajación. Qué importante la lectura, qué importantes las buenas historias, qué importantes las situaciones cotidianas para este enfoque global que parece que permite trabajar muy bien a estas funciones ejecutivas. Y también muy, muy importante, el tiempo en el aula y también especialmente en el contexto online. Piensa y actúa.
interactúa. Esto hay que enseñarlo desde pequeñitos. Cuando hacemos una pregunta y dejamos más tiempo para la respuesta, se ha visto que mejora la calidad de la respuesta. En el entorno online habrá tareas síncronas y tareas asíncronas. Parece que las dos pueden ser útiles. Las tareas síncronas mejoran la interacción, fomentan el vínculo, pero las tareas asíncronas van a fomentar de alguna forma la reflexión pausada, van a fomentar la metacognición que comentaremos luego, que es muy, muy importante. Y también estas funciones ejecutivas se pueden trabajar de una forma que requiere recursos digitales. Pero esto lo avanzaremos dentro de un ratito, porque si son buenos los parones, en este momento sería interesante hacer un parón, ahora que hemos introducido las emociones, antes de pasar al bloque ya más centrado en la tecnología. ¿Os parece que hagamos un parón? Si hay alguna consulta, alguna pregunta, y luego Perfecto. seguimos. Te paso una, ¿vale? Muy bien. Nos dicen por aquí, en esta situación en que los niños han estado más pendientes de lo digital, tipo juegos online, Google, etcétera, ¿cómo volver a las rutinas de aula combinando lo presencial con estas situaciones de confinamiento? Todo requiere hábitos, no hay vuelta de hoja. Hablamos de la importancia de la sorpresa para el cerebro, pero los hábitos para todo, para irse a dormir, para realizar tareas, son imprescindibles. Lo que se ha visto es que el exceso de uso de las TIC no predice un mejor rendimiento académico, sino lo contrario, incluso en entornos de vulnerabilidad. La tecnología hay que usarla cuando hay que usarla, como recurso realmente de aprendizaje, si no dispersa mucho. Vale, pues puedes continuar si quieres y luego te pasamos más preguntas. Fantástico. Pues una vez que hemos introducido los aspectos emocionales que tienen un vínculo directo con todo, con el aprendizaje, con la toma de decisiones, con todo, con la educación, con la vida, vamos a desvelar otra forma de entrenar, de trabajar, porque se pueden mejorar, parecen las funciones ejecutivas, pero ya con algo, con una herramienta, ya si quieres, digital. Y la hemos probado. Es la plataforma Mate Marote, un software lúdico, una serie de videojuegos, podéis jugar también online, programados específicamente para trabajar las funciones ejecutivas. Estábamos testando este software en una investigación aquí en Barcelona, lo que pasa es que no la pudimos acabar debido al confinamiento. Los 3 juegos básicos de Mate Barote que permiten trabajar estas funciones ejecutivas, que por supuesto no son independientes, son estos. A la izquierda de mi pantalla veis el avioncito. Básicamente la idea es que la niña, el niño, cuando ve un avioncito amarillo orientado hacia la izquierda, tiene que pulsar la tecla del ordenador de la izquierda. Si está orientado hacia la derecha, tendrá que pulsar la de la derecha. Sin embargo, si aparece un avioncito rojo, tiene que hacer lo contrario. Si está orientado hacia la izquierda, tocar la tecla de la derecha y al revés. Aparecen dispersores, es un videojuego que se va adaptando a las necesidades de la niña al niño y que trabaja muy bien el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. A la derecha tenéis el juego Casitas. Es un juego de planificación. Hay 3 personajes, hay una niña, un niño, un gato, y en un número de movimientos concreto, estipulado, aparece en la pantalla, 3, 4, cambiando la posición de los personajes, cada uno tiene que acabar en su casita, pero no todos los traslados son posibles. Fijaros, hay una escalera en una diagonal que sí que es posible, hay otra que no lo es. Por lo tanto, conforme se va incrementando el número de movimientos, la dificultad es mayor. Y el tercero es Memo Marote para trabajar la memoria de trabajo. Básicamente la idea es que te aparecen una serie de imágenes, puede ser 4, 5, a mayor número de imágenes más complicado, o 5, por ejemplo, figuras geométricas, tú tienes que recordarlas, pulsas a una, desaparecen, vuelven a aparecer, tienes que pulsar a otra que no hayas pulsado anteriormente y así sucesivamente. Una forma de trabajar la memoria de trabajo. Y esto es un software lúdico especialmente diseñado para trabajar las funciones ejecutivas. Y de hecho, en los contextos online se ha visto que una de las estrategias más potentes es el aprendizaje basado en juegos, especialmente en el contexto de primaria. ¿Nosotros qué podemos sacar de los juegos? Bueno, pues se ha visto que hay factores que son muy importantes de cara al aprendizaje. La sorpresa o el reto asociado al juego, muy importante, es que existe una recompensa incierta y también el feedback suministrado durante el juego que permita al jugador seguir avanzando.
aprendiendo, que se va adaptando. Por eso son tan potentes los sistemas de tutoría inteligentes basados en la inteligencia artificial para trabajar cualquier contenido. Y hablando de herramientas, pues también desde la perspectiva de la neurociencia se han testado videojuegos, que son programas, si quieres, compensatorios para mejorar determinadas problemáticas en el aprendizaje, determinados déficits, y que son geniales estos recursos digitales, por ejemplo, para los estudiantes con necesidades específicas. Es una forma de facilitar el aprendizaje, pero no solo se benefician ellos. Ahí tenemos, por ejemplo, el programa GraphoGame, donde en la pantalla van apareciendo las letras, van escuchando los sonidos, se va vinculando esos grafemas con esos fonemas, desarrollando esa conciencia fonológica que es tan importante en el aprendizaje inicial de la lectura, todo un entorno lúdico, una práctica continuada. Se ha visto que es muy potente. También el programa Number Race para los déficits, si quieres, de cálculo o vinculados a la discalculia. Se ha visto que cuando se vincula el lenguaje simbólico propio de la aritmética, ese, por ejemplo, 6 menos 4 igual a 2 o 4 más 0 igual a 4, con el de las cantidades, tengo 4 bolitas, añado otras 2, tendré 6, quito 2 de esas 4, tendré 2. Parece que se crean sinergias muy interesantes y muy beneficiosas para seguir desarrollando ese sentido numérico innato que parece que tenemos los humanos y que se va perfeccionando con el aprendizaje. O hay también muchos videojuegos, como el caso del NeuroRacer, para trabajar de forma lúdica, específica, la memoria de trabajo. Seguramente os suene una investigadora, Daphne Bavelier, tiene una charla TED, El poder de los videojuegos. Daphne Bavelier ha analizado también el impacto positivo de los videojuegos de acción, no de los educativos, sino de los de matar zombies, etcétera, sobre la conciencia espacial, la atención de orientación, la atención ejecutiva, más vinculada al autocontrol, en adolescentes y en adultos. Y ella lo que comenta es que, bueno, esto es como el vino. Un vasito de vino te puede ir bien para el corazón. 7 al día te irá mal. Y ojo porque, fijaros, quiero compartir este videojuego que ha creado el grupo de investigación de Richard Davidson. Richard Davidson es el padre de la neurociencia contemplativa. En los últimos años ha analizado el impacto beneficioso de técnicas contemplativas como el mindfulness, la relajación, etcétera, a nivel de salud cerebral y mental. Ahí tenéis uno de los colaboradores famosos, el monje budista Maciej Ricard, el llamado, entre comillas, hombre más feliz del mundo. Pues este grupo ha creado un videojuego para trabajar la empatía con preadolescentes. Crystals of Cador diría que todavía no está comercializado. La idea del videojuego, hay que llegar a un planeta extraterrestre, hay que sortear toda una serie de obstáculos, aparecen unos bichos, no hay nada de violencia, nosotros nos colocamos un escudo para interferir con esos problemas y hay que llegar a esos extraterrestres e identificar sus emociones básicas a través de una pantalla que nos aparece ahí y vamos trabajando la empatía y parece que este videojuego la trabaja muy bien con este grupo preadolescente. Por lo tanto, qué importante es utilizar de forma adecuada cuando lo necesitamos el recurso digital y esa es un poco la idea, no es cuestión de que las TIC sean ni la panacea ni tampoco lo contrario. A nivel de neurocientífico, ¿hay estudios sobre cómo afecta la tecnología al cerebro? Sí, hay muchos. Recuerdo, por ejemplo, unos estudios recientes donde veían que en los niños de la actualidad y en los adolescentes, a nivel cerebral, hay una representación del pulgar a nivel cortical mucho mayor que la que muestran niños y adolescentes de años anteriores. Seguramente por el uso, ¿no?, del pulgar ante las pantallas. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues depende. Lo que está claro es que la realidad es la que es, no podemos cambiarlo y que los recursos digitales están modificando nuestros cerebros, todos los cerebros. Para bien, para mal, bueno, esto no nos lo va a explicar la neurociencia. Lo que está claro es que se ha visto que las personas que están más inmersas en los entornos digitales tienen una mejor integración entre áreas que forman parte de esta corteza asociativa del cerebro, integran mejor las informaciones dispersas, sin embargo, muestran ciertos déficits en esas redes neurales que participan de la memoria explícita en la que interviene el hipocampo. Es de alguna forma como
como si externalizáramos la memoria en los recursos digitales, es decir, como está en Google la información, no tengo que hacer el esfuerzo cognitivo por recordarla, y quien dice una información concreta dice el número de teléfono de un familiar concreto que años atrás sí que teníamos que recordar. Parece que en la infancia temprana pueden haber algunos problemas. Hace poco se ha publicado un libro muy provocador de un neurocientífico francés, La fábrica de cretinos digitales, donde suministra muchas evidencias de que especialmente en esa infancia temprana de 0 a 3 puede ser muy perjudicial el uso de la tecnología. Se han detectado déficits atencionales, aunque también es cierto que no está claro si es correlación o es causalidad. Parece que es correlación, es decir, que lo que se ha visto en las investigaciones es que las niñas, niños pequeñitos que pasan mucho tiempo viendo la televisión o utilizando recursos digitales muestran algunos de ellos déficits atencionales. ¿Pero es por el uso del recurso digital o es porque ya tienen problemáticas a nivel atencional que les llevan a hacer un uso inadecuado de esos recursos? Eso es lo que realmente no se sabe. Lo que está claro es que la infancia temprana, pues no es necesaria. La tecnología, lo más importante es ir generando ese desarrollo a todos los niveles, sensorial, motriz, cognitivo, especialmente emocional, esa cuestión afectiva, especialmente relevante en esa fase de reorganización a nivel cerebral tan brutal que se da de 0 a 3. Pero puede parecer contradictorio. Sin embargo, para trabajar esta atención ejecutiva, la atención ejecutiva es control inhibitorio más flexibilidad cognitiva, o si quieres, esa atención vinculada al autocontrol, a la concentración, a la voluntad. Para trabajar la atención ejecutiva en los más pequeñitos, en tareas de laboratorio se utiliza software lúdico, tareas muy parecidas a las mencionadas antes con el programa Mate-Marote. Puede resultar contradictorio, pero es lo que se ha visto. De hecho, hay una ventana plástica muy importante en el desarrollo de la atención ejecutiva entre los 4 y 6 años. Y no solo eso, sino que también se ha visto el impacto positivo de que haya un adulto cerca del pequeño, del menor, realizando esas tareas, haciéndole preguntas, haciéndole reflexionar, es decir, generar esta metacognición también con los entornos digitales es tremendamente poderosa, es muy potente de cara al aprendizaje y tendríamos que tenerlo en cuenta. Volverá a aparecer luego. Y a veces nos quedamos en la infancia, pero ¿y qué pasa en la adultez? No quiero desaprovechar la oportunidad para compartir estos dos estudios en los que participaban solo adultos. Fijaros, en el de la izquierda, los dos publicados en la prestigiosa revista Science. En el de la izquierda lo que se hacía era, se cogían adultos y les hacían pasar entre 6 y 15 minutos en una habitación sin estímulos. No tenían ni móvil, ni bolígrafo, ni cosas que tocar, tenían que estar tranquilos esos entre 6 y 15 minutos. ¿Y qué vieron los investigadores? Que había adultos que preferían someterse a una descarga eléctrica antes que estar absortos en sus pensamientos ese intervalo de tiempo. A adultos. Y la segunda investigación, también tremendamente sugerente. Se creó una aplicación, participaban adultos de diferentes partes del mundo. Esta aplicación, pues, se ponía en contacto con el participante de manera aleatoria durante el día. Y al ponerse en contacto te hacía 3 preguntas. La primera es, ¿qué estás haciendo en este momento? La segunda, ¿estás centrado en lo que estás haciendo? Y la tercera, ¿cómo te sientes? Y vieron los investigadores que prácticamente el 50% de los adultos no estaban centrados en las tareas diversas que estaban haciendo durante el día. Pero no solo eso, sino que la gran mayoría de estos adultos que no estaban centrados eran más infelices, mostraban menores niveles de bienestar. El título del artículo es tremendamente sugerente. Una mente errante, una mente distraída, es una mente infeliz. Ojo, nuestro ejemplo como adultos en el uso adecuado y pertinente de los recursos digitales. Y ahora, en esta fase final, nos vamos a adentrar en lo que dicen las revisiones sobre el impacto de las tecnologías en el aprendizaje. Ya hemos comentado muchas cosas, pero ahora los vamos un poco a englobar. Al final del todo, identificaremos
después de analizar estos metaanálisis de John Hattie, los famosos informes de la Education Endowment Foundation del Reino Unido, revisiones concretas sobre el impacto en matemáticas, en lectura o una revisión reciente en la Fundación Bofill en Cataluña, vamos a identificar al final del todo 10 ideas clave. Pero antes de eso vamos a analizar algunas cuestiones que se derivan de estas investigaciones, de estas revisiones, que tienen muchísima utilidad. Lo primero, lo de la adaptación de las buenas estrategias al contexto online. Hay que conocer cuáles son las buenas estrategias. Fijaros, junto a la compañera Ana Forés, hace un tiempo escribimos un capítulo donde identificamos factores críticos en cualquier acción educativa, también en la planificación de la unidad didáctica. Y vimos que los recursos no era lo más importante es la planificación. Si luego tenemos un recurso, en este caso digital, que nos ayuda a alcanzar los objetivos de aprendizaje, fantástico, lo utilizamos, pero si no, no. Y la planificación partía o se optimizaba cuando había una buena cooperación entre el profesorado, vital, seres sociales. En la fase inicial identificamos también qué importante era identificar los conocimientos previos del alumnado. Así trabaja el cerebro, integrando la información novedosa en lo que ya sabemos, en las redes neurales ya existentes. Y esto se puede hacer muy fácil con recursos digitales, compartiendo, por ejemplo, ideas en un muro digital como Padlet, utilizando software que utiliza esta idea de cuestionario, pues tipo Kahoot o Quizzes o Socrative, etcétera, etcétera. Muy importante identificar estos conocimientos previos. También básico, una vez sabemos lo que queremos trabajar, identificados estos objetivos de aprendizaje, clarificarlos para que los estudiantes sepan lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y también los criterios de éxito para alcanzarlos. Y también esta información tiene que llegar a las familias. Luego, en esa fase intermedia, también todo esto se puede aplicar en el contexto online. Optimizar la atención, fomentar un pensamiento crítico, creativo. Qué importantes también en el contexto online son las tareas abiertas, las buenas preguntas que nos hacen reflexionar, los buenos proyectos también. Qué importante identificar los intereses del alumno para que pueda cada semana dedicarle un tiempo, por ejemplo, una hora a ese proyecto que le entusiasma, generando su portafolio digital que podrá ser enriquecido por los compañeros y también compartido con el resto. Qué importante fomentar la cooperación, qué importante el enfoque formativo, básico el feedback, conciso, claro sobre la tarea, identificando las cosas buenas que se han hecho y las cosas que se pueden mejorar. Básico fomentar la reflexión sobre lo que se está haciendo y en la fase final también muy importante en el contexto online, analizar el impacto de lo que hemos hecho. Ahí hay que tener en cuenta también las opiniones de nuestros estudiantes a través de nubes de ideas, lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Debates, foros, etcétera, etcétera. Ejemplo. Los proyectos, por ejemplo, gamificados, antes hemos comentado que el aprendizaje basado en juegos es una estrategia muy, muy potente, utilizan muchas veces recursos digitales. Tenéis muchas webs en donde podéis encontrar recursos que os van a facilitar realmente la aplicación de estas cuestiones. Dentro de unos días también tendréis a Clara Cordero, que es una especialista maravillosa en el tema de la gamificación. Fijaros, comparto esta imagen porque este proyecto a mí me encantó. Un profesor de geografía en Estados Unidos creó un cómic, una historia de zombies en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio. Iba integrando los contenidos curriculares de geografía durante todo un curso en esa historia de zombies que él realmente había creado. Dos factores críticos en este tipo de proyectos que podemos llevar al contexto online. Por un lado, las historias. Al cerebro le encantan las buenas historias. Qué importante que en todo lo que hagamos hay una narrativa que hile el proceso. Y también muy importante, qué hacemos y por qué lo hacemos. De hecho, esto es mucho más que una historia de rankings, puntos, insignias. Este profesor se planteó por qué quería gamificar este curso. Quien dice curso, dice trimestre, dice lo que quiera. Lo importante son los objetivos de aprendizaje. Luego creó una historia que era el hilo conductor, da igual que sea la historia de zombies, la historia de los dinosaurios, la colonización del planeta en otra galaxia, da igual. Ahí vienen las dinámicas. Ese profesor se plantea también cómo quiero que trabajen los estudiantes en este proyecto.
¿Van a cooperar? ¿No van a cooperar? La historia va a estar contada en primera persona, en tercera, van a poder modificar el guión, acto creativo, no, etcétera, etcétera. Y luego introduce las mecánicas asociadas al juego, las que tú quieras, puntos, avatares, rankings, insignias, niveles, que son muy útiles en los entornos tipo Moodle y semejantes, y son una forma también de incentivar un poco el aprendizaje o motivarlos en muchos momentos a los estudiantes. En la práctica, este tipo de estrategias se pueden utilizar en cualquier etapa educativa. Fijaros en el caso, por ejemplo, con Ana Fresh, en la diplomatura de Neurociencia y Educación de la Universidad Nacional Villa María, en Argentina, donde tenemos cientos de estudiantes, donde utilizamos webinars para realizar proyectos, para fomentar preguntas de investigación, para analizar cuestiones que se van suscitando. Están los foros en las plataformas abiertas. Ellos van trabajando, van discutiendo en grupos y llega un momento en que llega la especialización. Nosotros les sugerimos a través de esta infografía, no se ve muy bien, una serie de factores que entendemos que son críticos y los van trabajando en forma grupal, compartiendo información en un mural digital, en este caso en Padlet. Cerebro multisensorial. Van compartiendo vídeos, artículos, infografías, etcétera, y lo van discutiendo en los foros. Una semana más tarde, los compañeros de otro grupo hacen el feedback correspondiente, enriqueciendo el mural, debatiendo, identificando las cosas que entienden que son positivas, las cosas que se pueden mejorar y una apuesta en común generalizada. También al final del proyecto los estudiantes tienen que realizar una presentación en vídeo que puede ser parecida a veces a una charla formato o tipo TED, donde exponen las ideas que han trabajado y realmente lo que se llevan con este tipo de proyectos. Una forma de fomentar la interacción, la cooperación con un gran número de estudiantes y de que haya también un feedback no solo por parte del profesorado, sino también muy importante coevaluación por parte de los estudiantes. Que integremos de forma natural la autoevaluación, la coevaluación, el feedback del profesorado, etcétera, etcétera, que diversifiquemos la evaluación es una necesidad no solo en lo presencial, también en el aprendizaje a distancia. Y súper importante en los entornos digitales esta metodología o la adaptación de la misma. El llamado Peer Instruction que creó Eric Mazur, un profesor de Harvard de física, ya en los años 90. Y que, bueno, esta metodología o este enfoque es un enfoque, si quieres, híbrido, pero lo podemos adaptar incluso al contexto totalmente online. La idea era la siguiente: les hacía preparar a los estudiantes los contenidos en casa, leyendo documentos o viendo vídeos. Ahora pondremos algún ejemplo de vídeo. Cuando llegaban al aula, se clarificaban los objetivos, explicación breve, también se puede hacer esto en el contexto online, y luego pregunta a nivel individual. En el aula los estudiantes votaban con el clicker. El profe ve los resultados en la pantalla del ordenador. Con recursos digitales lo tenemos muy fácil con programas como Kahoot, Socrative, etc. Era una pregunta tipo test, pero de razonamiento duro. El porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70. Él veía los resultados en la pantalla del ordenador y ¿qué hacía? Después de eso, los agrupaba. Por ejemplo, en parejas o en grupos, especialmente aquellos que habían votado de forma diferente. Esto también lo podemos hacer en plataformas tipo Zoom, etcétera, que nos permite hacer grupos pequeños para que haya discusión y luego puesta en común. Después de la discusión volvían a votar, se incrementaba el porcentaje de respuestas correctas y si había que explicar algo, se explicaba o un estudiante o el propio profesor y se pasaba a otra pregunta y así iban aprendiendo física y vieron que el elemento crítico no era la inversión del aprendizaje, ese aprendizaje invertido que se ha visto que es interesante, sobre todo porque suministra un feedback muy rápido, sino lo más importante era eso, el cerebro social en el aula, la tutoría entre iguales, y esto también debería mantenerse en el contexto online, es decir, cuando los estudiantes se convierten en profesores de otros, el efecto es muy potente tanto para el que explica como para el que recibe la información. Y sobre los vídeos, qué interesante también que los vídeos pues sean cortos, no sean largos, porque si no desmotivan, entre 7, 10 minutos, o incluso píldoras más cortas. Y qué interesante grabar estos vídeos con programas tipo Camtasia Studio, que te permiten generar un recuadro en donde los estudiantes ven el Power, por ejemplo, que tú estás explicando, pero también te ven a ti
cómo estás explicando, gesticulando. Es una forma de acercar un poquito más. En el online no va a ser posible, como ocurre en el presencial, pero acercar un poco más este contacto, ese vínculo entre todos. ¿Qué se puede hacer con estos vídeos? Bueno, estos vídeos se pueden llevar a plataformas tipo Padlet. Y estas plataformas, una vez creada la clase correspondiente con tus estudiantes y el acceso correspondiente, te permite integrar preguntas en el vídeo. El vídeo dura 7 minutos, puedes poner una pregunta en el minuto 2, otra en el 5, etcétera, que además es una estupenda forma de optimizar la atención. El estudiante, cuando llega a esa pregunta, tiene que responderla. La pregunta puede ser tipo test, abierta, de razonamiento, lo que quieras. Lo que pasa es que el feedback es muy rápido porque te llega la información y tú puedes realmente comentar lo que creas adecuado al propio estudiante. Aparte de que, por supuesto, pueden ver los vídeos las veces que quieran y es una interesante forma también de atender la diversidad. Y hablando de vídeos, pues habría que mencionar también las simulaciones que nos ayudan a comprender los conceptos, sobre todo algunos que son abstractos. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos trabajando el tema del cerebro en la lectura y yo estoy explicando, mira, cuando leemos una palabra se activan primero regiones del lóbulo occipital que participan de lo visual, pero luego la información fluye hacia esas regiones del lóbulo temporal y frontal que intervienen en el procesamiento de la información, ese área de Wernicke, ese área de Broca, y luego hay un flujo bidireccional entre ambas regiones. Claro, si yo lo digo así, esto queda muy, muy abstracto, pero si vemos esta imagen basada en magnetoencefalografías con la velocidad de activación de las regiones alterada, acelerada, por supuesto, la cosa es diferente. Fijaros, primero se activan las regiones occipitales visuales, se traslada la información a esas áreas temporales y alguna ahí frontal y luego de alguna forma la información vuelve a esas áreas visuales, un flujo bidireccional entre áreas que intervienen en el procesamiento visual y en otras que intervienen, si quieres, en el habla directamente. Qué interesante. Las simulaciones, no solo en disciplinas científicas, sino en otras disciplinas, pueden ayudar mucho. Se pueden realizar recorridos virtuales, visitas virtuales de museos, etcétera, etcétera. La realidad virtual, aumentada, nos puede ayudar también mucho en estas cuestiones. Y también un par de cuestiones referidas a la presentación de la información, por ejemplo, los PowerPoints y a los vídeos que grabamos y compartimos con nuestro alumnado, porque también desde la perspectiva de la ciencia cognitiva se han analizado cuestiones que creemos que son interesantes y que nosotros, los profes, los educadores, debemos conocer. Fijaros, se ha visto una cosa que no es buena. Sobrecargamos los PowerPoints o presentaciones similares con mucha letra y eso crea interferencias a nivel cerebral. Si estamos hablando, el estudiante está escuchando y está procesando la información a través del diálogo interno, se activan las mismas regiones y se crean interferencias. Por lo tanto, la sugerencia es que hay que reducir lo máximo la letra en las presentaciones y colocar imágenes porque el cerebro procesa de forma diferente los sonidos de las imágenes, antes procesa las imágenes y no se genera esta interferencia. Por otra parte, también muy interesante el poder de los buenos hábitos para no dispersar la atención, colocar los títulos o las imágenes en la misma posición. Y en el momento en que quiera sorprender al estudiante, cambiar la posición de la imagen. También se ha visto que las tablas muchas veces con tantos datos suelen dispersar. Lo que podemos hacer es de alguna forma subrayar o colocar un círculo sobre esa información relevante en la que nos queremos centrar. Bueno, son ideas que nos pueden ayudar a optimizar la enseñanza. Y en el caso de los vídeos también se ha analizado. Se ha visto que, por ejemplo, es muy interesante que en lugar de hacer referencia a dibujos hechos, los vayamos haciendo nosotros sobre la marcha. Tienen un mayor impacto sobre el aprendizaje. Qué importante también en los vídeos sobre montajes que compartimos, que sean en primera persona, es decir, que los vamos explicando mientras los vamos haciendo y no en tercera persona que mencionemos otros vídeos. Qué interesante también ir alternando la mirada entre, si quieres, la audiencia, entre comillas, y el dibujo que estamos haciendo. No solo fijarle en la audiencia.
Y también se ha visto que es muy interesante parar en los vídeos para hacer preguntas, para que los estudiantes tengan que, de alguna forma, que resumir la información más significativa que se está analizando, que se está estudiando. Eso está vinculado a una de las técnicas de estudio y aprendizaje más potentes, lo que se llama la práctica de recuperación o, entre comillas, efecto del test. Es decir, a través de una pregunta, incluso también a través de un mapa conceptual, etcétera, cuando reflexionamos, intentamos recordar lo más significativo que hemos analizado, que hemos estudiado, este esfuerzo por recordar tiene un impacto positivo sobre el aprendizaje. Y acabando ya, algunas ideas clave que deducimos de estas revisiones que hemos comentado y que tendríamos que tener en cuenta en un entorno digital. Pongo 10, podríamos poner más, evidentemente. Yo creo que estas 10, después de haber analizado los estudios anteriores, son significativas. La primera, las TIC tienen un impacto positivo, no como el aprendizaje presencial, sobre todo si se usan de forma adecuada. No, la clave no son las TIC, la clave son los objetivos de aprendizaje. Si el recurso digital nos ayuda a alcanzarlo, fantástico. La 2, no todos los estudiantes son iguales. Súper importante, diversidad, no solo en el contexto online, también en el presencial, tampoco el profesorado. Pero hay que hacer un especial hincapié en los niños con vulnerabilidades de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Ojo que también en estos entornos se ha visto que más no es mejor a nivel de recursos digitales, porque a veces hacen un uso inadecuado. Y también a los estudiantes con necesidades específicas que muchas veces pueden tener problemas, están en riesgo de exclusión digital. Hay que atender las necesidades. Ya hemos visto que las herramientas digitales pueden actuar de facilitadoras. Tercera, básica. Nuestra formación es clave. Pero lo más importante, yo creo que ha quedado claro, es decir, no es el recurso digital per se. También muy importantes las expectativas del profesorado sobre estos recursos. Cuarta, la cantidad de uso de las TIC no predice una mejora en el aprendizaje. Más no es mejor. Por lo tanto, la eficiencia, súper importante. Quinto, los programas híbridos que alternan el contexto online con el presencial son más adecuados que los programas totalmente online. Pero eso no quita para que realmente podamos realizar un montón de proyectos, estrategias, tareas fantásticas con nuestro alumnado, y las buenas estrategias fomentan mejor el aprendizaje. La sexta, las actividades asíncronas fomentan la reflexión, las síncronas el vínculo, la interacción. Bueno, hay que utilizar las dos. La séptima, los mejores resultados se dan cuando se combinan las TIC con material no digital. Súper importante. La octava, son imprescindibles estrategias de aprendizaje activo que fomenten la cooperación. Lo hemos comentado. Los recursos digitales muchas veces facilitan esa interacción, esa cooperación, pero hay que generar el vínculo desde el primer día. La novena, las herramientas digitales potentes, como esos sistemas de tutoría inteligentes basados en la inteligencia artificial, fomentan la reflexión, la metacognición. Y ojo, crítico, lo analizará dentro de unos días Chema Lázaro. Suministran un buen feedback y el feedback adecuado es básico para el aprendizaje. Y la décima, hay que involucrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, especialmente en trabajos con pequeños grupos, mejor que a nivel individual. Y se ha visto que estos estudiantes se benefician más en primaria, especialmente en el ámbito de la lectoescritura y también en matemáticas. Es lo que queremos, que puedan aprender juntos estudiantes totalmente diferentes, porque así es la vida real. Por supuesto, con todo su potencial, porque como siempre decimos, lo importante en la educación son las personas. Persistir o resistir. Claramente me quedo, y seguramente vosotras y vosotros os quedáis también con persistir, porque ligado a la persistencia está la proactividad, la flexibilidad, la resiliencia, la mentalidad de crecimiento, la transformación, la evolución. No somos responsables de los problemas que nos surgen, pero sí de cómo los afrontamos. Muchas gracias. Bueno, Jesús, ¿quieres que te pase unas cuantas preguntillas que tenemos por aquí apuntadas? Claro que sí, si no podemos responderlas, pues bueno, las responderemos
luego fuera Perfecto. offline. Sí, pásame, venga, va. Vale. ¿Puedes citar actividades para incidir en las funciones ejecutivas de niños y niñas de 5 años? Hemos comentado, las mejores actividades son aquellas que tienen en cuenta el enfoque global. Cuando el niño está centrado, el niño de 5 años, en ese juego de bloques que le hemos suministrado, más allá de que esté vinculado a las matemáticas y permita desarrollar la conciencia espacial, está trabajando muy bien la perseverancia, la atención, la concentración, las funciones ejecutivas. Y quien dice el juego, dice las actividades artísticas, nada mejor, pues la recreación, las buenas historias, el storytelling es súper potente con estas niñas y niños, poniéndose en el papel de la persona, empatizando, imaginando. Es un trabajo de las funciones ejecutivas brutal, el que genera las buenas historias. No leer, sino que nos narren las historias. Y esto está realmente en nuestro patrimonio, si quieres, evolutivo, genético. El deporte, especialmente cuando hay carga cognitiva. Por eso a los chavales, por ejemplo, hiperactivos les van muy bien las artes marciales. Sí, hay ejercicio aeróbico, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, pero también hay ese trabajo constante, ¿no? Esos movimientos concretos que hay que aprender y eso permite trabajar las funciones ejecutivas, planificar, controlarnos. Está clarísimo que más allá de los programas del software lúdico que permiten trabajarlas y que las hemos utilizado, las situaciones cotidianas son básicas. La relajación en el aula con los niños de 5 añitos, creando, por ejemplo, el rinconcito de la paz. Venga, cuando estés alterado, haz unas respiraciones profundas, mete la cabecita como la tortuguita y vete al rinconcito, estate un tiempecito hasta que tú notes que realmente te has calmado. Son estrategias ya más vinculadas a lo cognitivo, pero que también hay que enseñarles todo lo relacionado con el autorrebatimiento. Venga, piensa, ¿por qué te has sentido mal el comentario del amiguito? Si este amiguito está siempre sonriendo, intentar autorrebatir las ideas. La vida cotidiana nos da un montón de situaciones prácticas que permiten trabajar las funciones ejecutivas y muchas veces las trabajamos sin ser conscientes de ello. Sin olvidar el papel fundamental de los adultos, porque si los niños no nos ven a los adultos, que nos centramos cuando toca, que aceptamos la opinión discrepante, que somos flexibles, que no nos agobiamos en un atasco de tráfico, esto es básico, el ejemplo. Perfecto. Luego nos dicen, en la situación de confinamiento o educación online, ¿cuáles serían los aspectos claves o más relevantes a los que deberíamos prestar mayor atención? Bueno, la pregunta que siempre planteamos y que tendremos que plantearnos es ¿qué es lo más importante en la educación? Lo que está claro es que en el contexto online lo que se ha visto es que no podemos abordar todos los contenidos, tenemos que ser selectivos. Y cualquier clase online tendría que empezar con la pregunta que plantea Mark Brackett en su libro, es decir, ¿cómo te sientes? Eso es lo más importante. Porque si no estamos en la situación adecuada para aprender, no podemos aprender. Es decir, un poquito de estrés nos activa. Pero el estrés crónico, el estrés prolongado, perjudica a todos los niveles. Perjudica a los niños, perjudica a los adultos, perjudica a todo el mundo. Fijaros lo que nos respondía a los adultos en ese estudio de Brackett, ¿no? Estoy superado, estoy agobiado, estoy estresado. Entonces, ¿qué es lo importante en la educación? En el contexto online hay que identificar lo básico. Y muchas veces, yo creo que esa es la idea que hemos intentado transmitir, estrategias buenas en el contexto presencial también podemos llevarlas a la práctica también en el contexto online. Es decir, en el contexto online también se pueden realizar buenos proyectos, se pueden plantear buenas preguntas, se puede cooperar, se puede interactuar, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cómo podemos desde el colegio acotar las horas de uso de las TIC si se suman las empleadas en el aula con las que debe de hacer el alumno en su casa también desde su ordenador? Esto es muy complicado responder, porque los efectos a nivel cerebral, como todos somos diferentes, son distintos. Lo que está claro es que, si quieres, de menos a más. Pero yo creo que no podemos realmente pedir nada de lo que no somos ejemplo. Si no podemos pedir a nuestros hijos o a nuestro alumnado que hagan un uso adecuado de estos recursos digitales si nosotros estamos pendientes continuamente del móvil en cualquier situación cotidiana. Por lo tanto, es difícil lo de las horas, lo de... ¿Realmente qué es lo importante en la educación?
Si lo estamos comentando, para trabajar las funciones ejecutivas el enfoque global es lo más importante, pero el enfoque global es atender no solo lo cognitivo, sino también lo social, lo emocional y lo físico. Y cuando estamos practicando deporte, realizando una actividad artística o poniendo en práctica buenas estrategias de los programas de educación emocional o jugando, no necesariamente tenemos que hacer un uso de los recursos digitales. Por lo tanto, la idea es esa. Si los pequeños no nos ven a los adultos hacer un uso adecuado de las mismas, es decir, utilizarlas cuando realmente se necesitan, va a ser imposible. El tema es complejo y lo que está claro es que los buenos hábitos se van generando. Esto pasa como con el sueño, ¿no? Si tenemos el hábito de acostarnos a una determinada hora, será más fácil dormir en nuestro horario, dormir las horas adecuadas. Si lo vamos variando, será complicado. Con el uso de las tecnologías, lo mismo. Hay varios estudios que realmente demuestran su impacto negativo sobre el sueño, no solo en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Por lo tanto, el tema es complejo porque la realidad es la que es. Por lo tanto, equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio muchas veces es complicado, ¿no? Donde estoy en la sobreestimulación y no en la estimulación. Es complicado. No puede haber una respuesta única para Bueno, eso. pues perdonar, pero no nos da tiempo a contestar más preguntas, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias en especial a la gente que nos está viendo desde Honduras y México, que tenemos por ahí algunos compañeros. Y nada, dejaremos en la sección de recursos para el programa de la web la presentación de Jesús, vuestras preguntas ya contestadas y las que faltan por contestar en formato escrito, ¿vale? Recordad que en las próximas semanas podréis volver a ver esta sesión interactiva en la web y en nuestro canal de YouTube. Os esperamos en la próxima sesión, que será el próximo 5 de noviembre a las 5 de la tarde, donde hablaremos con Chema Lázaro, ganador del Premio Nacional de Educación en 2013, cofundador de Niuco Educación y creador del blog Pizarras Abiertas. Descubriremos en su webinar de la calificación a la evaluación real, cómo medir los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos con todo un conjunto de recursos digitales que nos permitirán tomar mejores decisiones para el aprendizaje de nuestro alumnado, convirtiéndolo en el protagonista principal de su proceso de aprendizaje. Con esto solo deciros que no faltéis. Un saludo para todos y Jesús, te dejo a ti la despedida. Muchas gracias. Yo creo que no hay excusas. El proceso de transformación siempre parte de uno mismo y a partir de ahí hay que contagiar. Lo que está claro es que depende de nosotros. Una nueva educación es necesaria y posible. Por lo tanto, como siempre decimos, lo importante somos las personas y la escuela requiere la educación requiere mucho cerebro y más corazón. Gracias por vuestra atención, por vuestra compañía y, por supuesto, seguimos en contacto. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.